Hola hermanos, el día de hoy, 30 de julio del 2022, pues falta un día todavía para que termine el mes de julio. Sí, porque tiene 31 días el mes de julio, ¿no? Bueno, mañana, domingo 18 del tiempo ordinario. Terminamos pues la semana 17 del tiempo durante el año, con gratitud siempre, conscientes de lo que significa terminar una semana, ¿no? Cada vez estamos terminando casi el mes, ¿no? Entonces, qué lindo poder terminar en las manos del Señor con alegría, con inmensísima gratitud. Hoy es día de uno de los doctores de la iglesia, cuidado, doctor de la iglesia, San Pedro Crisólogo. Ay, Pedro le tocó vivir una época muy, muy compleja, porque estamos ya encaminados a la caída del Imperio Romano de Occidente. Él va a morir en el año 450. Y bueno, pues el imperio va a caer en el año 476 con la muerte de Rómulo Augustulo a manos de Odoacro. Pero él está viviendo ese momento de decadencia, el imperio está perdiendo, prácticamente se ha perdido, ¿no? Ya es la época en la que los suevos están en Portugal, los burgundios están en Francia, en Galia, los godos y ostrogodos están pues en España, y toda la parte del norte de África están los vándalos. En el año 430 muere San Agustín, cuando él prácticamente llega a ser obispo 3 años más tarde, 433, en Rávena. Miren, Roma en ese momento, claro, está la figura de San León Magno por esta época, pero ya Roma ya no es lo que era, ¿no? Es la época de los concilios que van a dar al traste con todo lo que era el poder de Roma, ¿no? Constantinopla, el concilio de Calcedonia, el cuarto concilio ecuménico, pues la que lo dirigió, que fue una señora que se llamaba Pulqueria, que tenía pues el poder, control total por su esposo Marciano. ¿Cómo se llama? Pues hagan de cuenta que Roma pierde prácticamente su poder, evidentemente lo seguirá manteniendo, pero el poder político lo pierde. Y entonces él es obispo en Rávena, como les digo, que Rávena en ese momento es la capital del Imperio Romano de Occidente. Es la época de Valentiniano III. A ver, Valentiniano III, que evidentemente es hijo de Gala Placidia. Gala Placidia era una mujer enérgica, ¿no? Muy, muy fuerte, y bueno, tratan de mantener lo poco que queda del imperio, y habían elegido en Rávena a una gente que ellos no querían. Y en la comisión que mandaron a Roma para que el Papa pues reconociera a este que habían nombrado, va un tal Pedro, ¿ya? Y Pedro es amigo de Valentiniano III, de Gala Placidia, y entonces ahí es donde viene el asunto. Entonces, pero dice la tradición, lo que cuenta es que el Papa Sixto había soñado que, ¿cómo se llama?, con San Pedro y San Apolinar. Apolinar es el primer obispo de Rávena, y que le decían que no aceptara ese, y entonces de ahí vino que se pusiera a Pedro. Pedro, pues la gente al inicio no lo quería, porque no fue el que elegimos nosotros, fue a otro el que elegimos nosotros, y entonces ¿cómo es que va a terminar siendo esto? Ya, sino que habían elegido a un tal... no me acuerdo cómo se llamaba, porque es que el que era el que lo había formado a él había nacido en Imola. Miren, ahí hay una discusión de cuándo nace, porque la mayoría supone que nace alrededor del año 380 más o menos, ya tenía como 70 años cuando murió. Pero bien, y entonces ya les digo, pero es que él era muy amigo también del futuro Papa San León Magno. Entonces, ven, o sea, todo tiene eso. Pero cuando llega la gente no lo recibe bien, porque pues no fue el que elegimos, pero se los fue ganando a pulso increíblemente. Por eso su apodo de Crisólogo. ¿Se acuerdan, no? Crisóstomo, San Juan Crisóstomo, boca de oro, y Crisólogo es palabra de oro. Son los grandes predicadores. Los sermones de San Pedro Crisólogo son extraordinarios. Se conservan más de 700. Sí, hay algunos que no son de él, que se le atribuyen, pero no son de él. Pero en su mayoría, los que tenemos, sí lo son. Y por ahí que han ido apareciendo algunos otros en el camino. Bueno, le toca defender, ¿no? Y gracias a la ayuda de Gala Placidia, en el mundo occidental, las herejías arrianas, nestorianas, el monofisismo no entran. Y además está León Magno, ¿no? Entonces, él, gracias a Dios, pues mantiene firme la doctrina de la iglesia y no entra en el asunto. Va a morir realmente no en Rávena, va a morir en su ciudad, va a morir en Imola,
va a ir a morir a su pueblo, pero eso es otro asunto, ¿no? Y fíjense, fue rápidamente reconocido su autoridad y todo, porque el Papa León Magno, el que lo conoció y le quería, sabía de la calidad de hombre que es. Ya fue declarado doctor de la Iglesia, sí, mucho más tarde va a ser declarado doctor de la Iglesia en el siglo XVIII. Ya allí, y me acuerdo que leyendo algo sobre esto, el momento de la declaración de él es porque algunos de sus sermones, fíjense, sin querer queriendo creo yo, pero providencialmente, atacaban y dejaban bien en claro la postura de la Iglesia frente a lo que en esta época iba siendo la ilustración, ¿no? El iluminismo se dice en el mundo pagano, el iluminismo o la ilustración se dice en el mundo cristiano. Y por eso fue un momento muy particular, allá por 1730, 1729, que fue el declarado doctor de la Iglesia. Bueno, vamos a las lecturas del día de hoy, ahí seguimos con el pobre Jeremías, oigan, este pobre Jeremías, en serio que le va mal, oigan. Jeremías, capítulo 26, versículos del 11 al 16 y el versículo 24. En aquellos días los sacerdotes y los profetas dijeron a los jefes del pueblo, ese hombre, Jeremías, merece la muerte, porque ha profetizado contra esta ciudad, como ustedes mismos lo han oído. Pero Jeremías les dijo a los jefes y al pueblo, el Señor me ha enviado a profetizar todo lo que han oído contra este templo y esta ciudad. Pues bien, corrijan su conducta y sus obras. Escuchen la voz del Señor, su Dios, y el Señor se retractará de la amenaza que ha pronunciado contra ustedes. Por mi parte, yo estoy en manos de ustedes. Hagan de mí lo que les parezca justo y conveniente, pero sépanlo bien. Si me matan, ustedes, la ciudad y sus habitantes serán responsables de la muerte de un inocente, porque es cierto que el Señor me ha enviado a ustedes para anunciarles todas estas cosas. Los jefes y todo el pueblo dijeron a los sacerdotes y a los profetas, este hombre no merece sentencia de muerte porque nos ha hablado en nombre del Señor nuestro Dios. Entonces Ahicam, hijo de Safán, defendió a Jeremías para que no fuera entregado en manos del pueblo y lo mataran. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es interesante, ¿no? Ven ustedes cómo al final terminan defendiéndolo. Después va a terminar allá metido en un pozo, ¿no? Pero igual, o sea, es que difícil es proclamar el Evangelio, digo para nosotros, pero qué difícil es hablar en el nombre de Dios cuando la gente le estorba lo que uno dice. Y es que, miren, la tentación que tenemos todos, tanto predicadores como oyentes, es decir cosas sabrosas, mielosas, ahí para que no golpeen, oigan, pero es que el llamado a la conversión, hemos perdido, fíjense, y me parece que es un tema interesante de decirlo ahora, conciencia de pecado, lo hemos perdido. O sea, ahora no es pecado, es una falta, pero no es pecado, es una debilidad, pero no es pecado. Y en la medida vamos degradando el pecado y nos vamos acostumbrando a no aceptar y no asumir las consecuencias del pecado, se viene todo esto, ¿no? Jeremías está diciendo, hombre, conviértanse, ¿qué culpa tengo yo? Yo lo que quiero decirles es lo que manda decir el Señor. Y lo que dice el Señor es que no se aparten de su voluntad, no se alejen de Él. Ustedes, en la medida en la que ustedes se conviertan, hombre, van a tener a Dios de su lado. Qué complicado, ¿no? Porque la idea que tenemos a veces de Dios se parece un poquitito a la del Evangelio del día de hoy. Mateo, capítulo 14, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos, es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues después Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes y la hija de Herodías bailó delante de todos y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo, dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran. Y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan y recogieron el cuerpo. Lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, la versión de Mateo es un poquito más corta, menos cargada de elementos, porque acuérdense que Marcos, por ejemplo, dice que a Herodes le gustaba escuchar a Juan, le gustaba escucharlo, pero aquí solo dice que tenía miedo a la gente porque lo tenían por profeta. Es una diferencia clara, ¿no? Qué difícil, ¿no? Hay que tenerle mucho cuidado a las fiestas en las que se emborrachan y terminan prometiendo lo que no deben prometer. O sea, la vida de una persona no puede que, por no quedar mal con la gente. Ay, Señor Jesucristo.
¿Cuántos en nuestro mundo por querer quedar bien con sus seguidores, con los de su partido, se les olvida la moral, se les olvida la verdad y la presión de la gente, la presión de los grupos? Ya, eso es una cosa terrible, ¿no? Ay, Dios mío. Tenemos que dejar eso de lado, porque por eso los modernos Herodes, ¿no? No porque matan a las personas, es más allá de eso, es esos Herodes modernos que acomodan, igual la palabra no les gusta, viven de manera tan reprensible, y lo que hacen es, para callar esas voces, pues las meten presas o las mandan a matar. Eso también existe, claro que sí. De ahí la necesidad que tenemos todos también de convertirnos y de tenerle mucho cuidado a no ser medio herodianos y no tanto cristianos, O sea, más queriendo quedar bien con los demás, más dejándonos impactar por el baile. Algunos bailan por el dinero, ¿no? No necesariamente por el reggaetón que se echó allá la Salomé, la hija de Herodías, y algunos bailan al son que les toquen. Algunos sencillamente, como dice el viejo y conocido refrán, por la plata baila el mono. Y entonces, algunos pues se dejan mover por eso. Herodes es increíblemente frágil como ser humano, es increíblemente pusilánime, con muy poca decisión y firmeza. Se deja guiar por Herodías. Y no es tanto porque se dejase aconsejar por otra persona, pero ahí eso no es consejo, eso es un daño irreversible. Murió Juan el Bautista. ¿Cuántos en nuestro mundo mueren de la misma manera? Porque hay Herodías y hay Herodes. Les invito a hacer oración. Señor, enséñanos a encajar la cruz de cada día. La cruz que exige el amor a los que más sufren y a todas las personas. La cruz que conlleva la lucha por la verdad, por la justicia, por la paz. La cruz que nos viene cuando somos fieles a ti y a tu evangelio. Estas cruces nos resultan pesadas, Señor, pero sufrimos más cuando nos encerramos en nosotros mismos, cuando somos testarudos, egoístas y nos dejamos llevar por la envidia o el rencor. Señor, danos sabiduría para tener siempre presente que la cruz por amor merece la pena. Nos hace más humanos, nos acerca a ti y da vida a cuantos nos rodean. En cambio, el sufrimiento que nos trae el pecado es más grande y enteramente inútil. Señor, enséñame a sufrir como tú y contigo. Amén. El Señor esté con ustedes y les bendiga a Dios por intercesión de San Pedro Crisólogo, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Feliz fin de semana para todos.